de la vigilancia fetal anteparto. Primero que nada, antes de pasar a la primera diapositiva, nosotros tenemos que entender que el embarazo es ambas partes, madre y feto, ¿cierto? Y nosotros tenemos que en consulta evaluar tanto a la mamá, tanto al feto. En este tema en específico vamos a valorar al fetito, ¿listo? Cómo va nuestro fetito desde que está creciendo en el desarrollo, desde que hay la implantación en adelante, ¿listo? Tomando algunos parámetros clínicos y algunos parámetros que para los cuales vamos a echar mano de alguna ayuda diagnóstica, como es nuestro brazo derecho, que es la ecografía. Muy bien, entonces, la vigilancia fetal anteparto no es nada más que controlar el bienestar fetal. ¿Listo? ¿Y cómo lo controlamos? Desde la primera ecografía, desde que nosotros diagnosticamos un embarazo con una beta HCG cualquiera, ¿listo? O con una ecografía endovaginal en la cual encontramos un saco gestacional y posterior al saco gestacional encontramos un botón embrionario y latidos cardíacos. A partir de ahí empieza nuestro trabajo de controlar el bienestar de la progresión de este embrión que se va a volver un feto en la semana 8 y en adelante el desarrollo y crecimiento normales de este fetito. Muy bien, entonces la vigilancia fetal como tal es relacionar, ¿listo? O tratar de buscar la relación entre el desarrollo de este bebito neurológicamente expresado en movimientos fetales embrionarios antes de la semana 8, ¿listo? Con su frecuencia cardíaca, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos que ver que el fetito va a presentar a partir de la semana 7 más o menos una actividad física, va a empezar a moverse, porque antes de esta semana se mira un botón embrionario pequeño, casi sin movilidad. Si usted mira la imagen, esa es una imagen de un embrioncito de 7 semanas, casi 8 semanas, y si miran ya tiene un apéndice. ¿Listo? Aquí, ¿cierto? Entonces ya está formándose. A partir de la semana 8 ya vamos a ver extremidades y vamos a poder evaluar sus movimientos de estas extremidades. ¿Listo? Tanto como los miembros inferiores, y se va a empezar a observar miembros superiores, miembros inferiores y el cordón umbilical. Y al momento de evaluarlo vamos a ver movilidad de este producto, ¿no? Muy bien, entonces si nosotros evaluamos a un bebito, a un embrioncito de las 7 semanas, lo que a nosotros nos va a importar más es la frecuencia cardíaca fetal, con la cual nosotros vamos a decir, este bebito está bien. Entonces nosotros tenemos que tener en la cabeza que nuestra frecuencia cardíaca fetal, ya lo deben haber escuchado, normal debe ir entre los 120 latidos hasta 260 latidos. Muy bien, si yo por ahí en una ecografía común encuentro un botón embrionario con que me da para el tamaño de unas 6 semanas, digamos, y encuentro unos latidos cardíacos por debajo de 100, pero hay latidos cardíacos, entonces yo tengo que pensar de qué algo debo hacer para ayudar a que este fetito madure, porque hay una regla: 100 latidos por minuto para arriba, buen pronóstico; 100 latidos para abajo, hay que controlar este bebito. ¿Listo? 110 latidos para adelante, este bebito va a ir bien, y seguramente en la siguiente ecografía lo vamos a encontrar con 120 latidos o más tal vez. ¿Listo? Entonces, esos datitos para que ustedes entiendan o para que vayan grabándolos. En Williams, según Williams, vamos a ponerlo como parámetros: 110 latidos hasta 150. Según otras escuelas, ACOG, encontramos 120, 160 latidos. ¿Listo? Para valorar nuestro bienestar fetal en la frecuencia cardíaca. ¿Listo? A mayor edad gestacional, mayor frecuencia cardíaca. Depende esto también de la movilidad de nuestro fetito. Muy bien. Si hablamos de que vamos a relacionar, para valorar el bienestar fetal, la movilidad del fetito con su frecuencia cardíaca, entonces tendremos que ver en qué momento vamos a poder valorar esta movilidad.
Al comienzo, segundo trimestre, vamos a valorar solamente la vitalidad fetal con la ecografía porque vamos a poderlo ver, latidos. Igual en el tercer trimestre con ecografía. Pero hay algo importante, no lo vamos a monitorear todo el día, 24 horas al día, ¿cierto? Nosotros lo veremos en un momento dado del día y en ese momento tendremos que aprovechar y sacar el máximo de la consulta para que nuestro paciente vaya bien. ¿Listo? Entonces, a partir de la semana 20 y la semana 30, estos movimientos que al comienzo eran de este embrioncito que está aquí, de este embrioncito que al momento ahí lo miran solamente moverse, salta y nada más, no van a ver otra cosa. A partir de la semana 20, de ahí en adelante hasta la semana 30, vamos a mirar ya un feto formado, un feto con extremidades que van a tener un tipo de movimientos un poco más homogéneos, más coordinados, ¿no? Y esto nos va a dar a entender de que el sistema nervioso de este fetito se está formando adecuadamente y ya está coordinando los movimientos. No son coordinados como nosotros, como si agarrar el micrófono, la computadora, ¿no? Pero ya va a haber movimientos de relajación, estiramiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estos movimientos se están relacionando en este tiempo, se relacionan también con el sueño. ¿Por qué? Porque la paciente nos va a decir, doctor, ¿sabe que mi bebito se empieza a mover por ratos? Son 6, 7 veces al día que se mueve y se mueve bastante. ¿Listo? Y nosotros vamos a tener que decirle a la paciente cuándo está bien y cuándo está mal. Entonces vamos a relacionarlos con el, según Williams, se divide en 4 estados conductuales el bebito, a partir de la semana 30 en adelante y de preferencia en la 36, que es cuando más nosotros vamos a valorar este bebito. ¿Listo? Estos estados conductuales tienen que ver con la vigilia y con el sueño del bebito. El primer estadio habla del reposo del bebito y este está relacionado más que todo con la frecuencia cardíaca. La oscilación de la frecuencia cardíaca, si mi bebito tiene una frecuencia cardíaca de 130 latidos, por decir, ¿listo? Una línea basal, obviamente no es una línea, ¿no? Entonces, si nosotros acordamos o han visto un electrocardiograma, vemos las ondas de subida y bajada, onda P, QRS, ¿cierto? Pero en el bebito vamos a encontrar solamente en el cardiotocograma vamos a encontrar ondas hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Sístole, diástole, vamos a mirarlas. Entonces, si nosotros trazamos una línea media entre todas las ondas, nos va a dar, digamos, nuestra frecuencia cardíaca basal. ¿Listo? Que es una línea recta y capaz está, digamos, en 135. A partir de ese 135, esta oscilación de la frecuencia cardíaca no puede ser menor a 5 latidos por, 5 latidos por segundo. 5 latidos, sí, por segundo. Entonces, ¿nosotros qué tendríamos que ver? Que estas subidas y bajadas de la frecuencia cardíaca, si estaba la basal en 130, esta debe estar, el pico más alto o el pico más bajo debería estar llegando a 140 y abajo llegando hasta 123, ¿no? Digamos, ¿no? 120, 130, ¿listo? Más o menos es la oscilación de una frecuencia cardíaca fetal normal. Y a esta le vamos a tener que sumar algunas otras características para valorar al bebito. El segundo estado conductual tiene que ver con los movimientos corporales, estos movimientos de los que les estaba hablando, de los cuales nosotros vamos a valernos para poder diagnosticar un bienestar fetal, ¿no? Y esto nos lo va a dar la mamá, porque le vamos a preguntar, no, señora, ¿se mueve su bebito? Y nos va a decir sí, no, o no se mueve, ¿no? O se mueve poco a comparación de un día antes, ¿no? Y estos son los movimientos corporales, los relacionan más que todo con los movimientos movimientos oculares, con los movimientos que se presentan en el sueño REM. Entonces, ¿listo? Y los movimientos continuos, donde ya no hay ausencia de movimientos corporales. Y el cuarto estado, el estado de alerta, cuando el bebito está totalmente despierto. Una forma de valorar en el estudio ecográfico de nuestro bebito, también vamos a poder evaluar qué mayor presencia de movimientos se van a presentar en la noche, y un estudio de valoración mejor para nuestro bebito es en la noche. Igual, ecográficamente nosotros vamos a ver que cuando nuestro bebito está activo, mayor movimiento va a presentar ecográficamente, la vejiga va a estar colapsada, va a haber menos contención urinaria. Y cuando está durmiendo es cuando vamos a ver una vejiga un poco más distendida. ¿Listo? Eso nos va a dar a nosotros de que el bebito está llevando un ciclo normal, ¿no? Estos
estados de vigilia y de sueño nos tienen que a nosotros dar de alguna forma la seguridad de decirle a la paciente tu bebé está vivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si es que yo hago un monitoreo fetal, un NST que no han leído en su Williams, ¿cierto? El Non-Stress Test. Si yo hago un monitoreo fetal, yo debo ver que el bebito tiene una frecuencia cardíaca basal normal, más de arriba de 120, y que tiene que tener una variabilidad de su frecuencia cardíaca, ¿cierto? Más de 5 a 15 latidos por minuto por minuto. Entonces, si es que yo veo que hay esa variabilidad, está perfecto. Pero si me encuentro un monitoreo fetal que está planchadito, que no oscila, que no hay cambios de frecuencia cardíaca en ningún lado, y la mamá me dice no se está moviendo, entonces yo tengo que ver, es capaz de estar durmiendo. Entonces ahí hablamos de los estadios de la vigilia, despierto y del sueño. ¿Listo? Más o menos en un tiempo o en un rango de monitorización de 1 hora yo puedo decir que nuestro bebito duerme más o menos 23 minutos y está despierto 40 minutos, más o menos. ¿Listo? Esto me va a decir a mí que si yo estoy haciendo un monitoreo y encuentro un monitoreo planchado de un bebito lineal, entonces ¿qué es lo que debo hacer? Debo prolongarlo otros 20 minutos continuos de ese monitoreo fetal. Ahorita van a ver un corrido de esta frecuencia cardíaca del monitoreo para que entiendan más o menos de lo que les estoy hablando. ¿Listo? Pero lo que quiero que entiendan es que si yo encuentro un bebito reactivo, hiporreactivo en los primeros 20 minutos de mi valoración, debo controlar otros 20 minutos más porque seguramente mi bebito va a despertar y empezar a moverse, y a partir de ahí los siguientes 20 minutos pueden darme una valoración mejor del bienestar fetal. ¿Listo? Obviamente también tenemos que tener en cuenta que al estudio de este bebito le voy a adicionar la presencia del líquido amniótico si hay o no hay, ¿no? Porque el líquido amniótico me va a dar la posibilidad de que el bebito tenga un campo apropiado, de que tenga una característica de resbaladiza, que pueda moverse adecuadamente dentro del medio intrauterino, porque si no tuviera líquido va a dificultarse estos movimientos. También ahí tenemos que ver algunas sustancias y las más importantes que producen una disminución de movimientos, ¿no? Las pacientes fumadoras tienen una afectación fetal en esto y disminuyen sus movimientos. Obviamente con esto estamos afectando el bienestar fetal. La presencia del manejo de estos pacientes, de estas pacientitas que tienen una amenaza de parto pretérmino, 32, 33 semanas, y que llegan a consulta a la emergencia y uno le dice sí, hay que tocolizarla, tocolizamos a la paciente, controlamos las contracciones y ponemos maduración pulmonar. Justo escuché hace un momento que hablaban, creo que de la maduración pulmonar. Entonces, le damos corticoides, y estos corticoides, si nosotros lo valoramos al bebito inmediatamente después de haber utilizado maduración pulmonar con corticoides, vamos a mirar una disminución de la actividad fetal. ¿Listo? Entonces, vamos a nosotros tener que controlar a este bebito, y si es demasiada la disminución de la actividad fetal, vamos a tener que controlar los latidos por 24 horas. Bueno, es sabido, ustedes deben haber visto en consulta que los pacientes, las gestantes, están comiendo sus chocolates en consulta. ¿Sí? ¿Y es por qué? Porque si la voy a valorar, necesito que la paciente tenga glucosa, porque si ella tiene glucosa, nuestro bebito tiene glucosa. Y como glucosa es nuestra gasolina, el bebito se pone a bailar y es mucho más fácil de que nosotros podamos evaluarlo ecográficamente. ¿Listo? Muy bien, eso no se olvide. La percepción materna es la herramienta que nos va a dar a nosotros la oportunidad de saber, sin hacer otra cosa más, clínicamente, de que nuestro bebito está bien. Porque viene y me duele, doctor, me patea por acá abajo, el hígado lo tienen las mamás a veces en el pecho, porque el bebito lo patea. Y eso es un signo de bienestar, pero no todos los movimientos son buenos. ¿Por qué? Hay movimientos regulares, continuos, leves, como un golpeteo continuo, y ese no es un movimiento normal. Y habla la literatura de un movimiento premortem. ¿Listo? Entonces la paciente, si me dice, doctor, ¿sabe qué? No se mueve hace buen rato, pero empezó a moverse
distinto. Ah, esa paciente tiene que ir inmediatamente a emergencia y ser evaluada. ¿Listo? No perdamos esa oportunidad de escuchar y entender rápido lo que va a pasar. Obviamente, movimientos débiles, movimientos fuertes, rotación, van a sentir que el bebito se da 2, 3 vueltas en el vientre. Estuvo por acá la cabeza, en el mismo estudio estamos haciendo una ecografía, lo ponemos cefálico y al rato está podálico. ¿Qué pasó? No quiso dejar de examinarse, se volteó. ¿Listo? De estos movimientos, de todos los movimientos del bebito, son hasta el 45% que la madre los va a percibir. ¿Listo? Después, algunos no los va a percibir, no son de la magnitud de la que la mamá pueda sentirlos. ¿Listo? Y obviamente, esto es una aplicación preventiva, ¿no? Ustedes en la cabeza, mi bebé no se mueve, es una emergencia obstétrica. ¿Listo? Ahora vamos a entrar a relacionar dentro de lo que es el estudio ecográfico, que es nuestra mano derecha, vuelvo a decirles, de la obstetricia. Voy a intentar relacionar los movimientos fetales, que ya los vimos, de los que hemos hablado, ¿listo? Con la presencia de la respiración fetal. Y este es un fenómeno, ustedes saben que el bebito, si bien es cierto que sus pulmones intrauterinos están colapsados, hipotróficos, los alvéolos no han recibido oxígeno, o sea, no se expanden todavía, no hay surfactante, ¿cierto? Todavía. O si hay el surfactante, está ahí y todavía no. Están los neumocitos tipo 2 que forman el surfactante, pero todavía no están sintetizándolo porque todavía no tienen contacto con el oxígeno, ¿cierto? Porque el surfactante es el que va a mantener el alvéolo abierto. ¿Listo? Entonces, en este entorno intrauterino, lo que pasa es que el bebito va a tener movimientos respiratorios, con los cuales va a ayudar a que el líquido amniótico, su mismo líquido amniótico, sea tragado y pase también hacia los pulmones, para que el mismo líquido amniótico sea después misionado y al final vuelva a reponer su cantidad normal de líquido amniótico con el líquido amniótico que también forman el amnios, ¿no? Las membranas amnióticas de este fetito. Y esto va a ser ecográficamente visible, sí los podríamos ver, pero el estudio es largo, hay que estar observándolo, el bebito ecográficamente largo. Y hablamos de los movimientos paradójicos de la respiración. Si nosotros respiramos, inspiramos, tomamos aire, generalmente lo que va a hacer es expandir el tórax, ¿cierto? Y el abdomen se va en algunos no se va a achatar, en algunos sí. Muy bien, pero en el bebito, no. En el bebito lo que hace es que al inspirar, el tórax va a achatarse y el abdomen va a extenderse. ¿Listo? Y eso se ve en la ecografía. Obviamente que también vamos a echar mano ecográficamente de lo que es la herramienta Doppler del ecógrafo, en la cual nosotros vamos a mirar los cambios de movimiento y de resistencia en algunos vasos, y también en este caso para ver el ingreso de líquido libre por vía de las narinas, por vía de las fosas nasales y por vía oral, cómo ingresa este líquido amniótico al movimiento de la respiración. ¿Listo? Y esto nos va a decir a nosotros que el bebito está bien, que está respirando. Muy bien, esta respiración es parte de nuestro perfil, de nuestra evaluación del feto en una escala que se llama el perfil biofísico, que lo vamos a mirar al final. Muy bien. Bueno, tipos de respiraciones del bebito. El jadeo lo vamos a mirar en la ecografía, como abre la boca y se va a quedar con la boca abierta por unos segundos. Y después también vamos a tener la oportunidad de mirar unos movimientos de la boca un poco más rápidos. Pueden llegar hasta 240 por minuto, 240 movimientos respiratorios por minuto, pero son los que le llaman la ráfaga. ¿Listo? Y que todo eso nos va a indicar que nuestro bebito está bien. Como les decía, son movimientos periódicos y estos van a ser un poco difícil de evaluar porque vamos a tener que estudiarlos al bebito ecográficamente por largo tiempo, que nos dificulta que la paciente la vamos a tener echada, y si la pancita es grande, estamos a término, se va a incomodar. Muy bien. Ahora vamos a valorar lo que mi paciente me ha dicho a mí con lo que yo puedo hacer para valorar a este bebito. Según Williams, lo llaman prueba de esfuerzo por contracción, ¿cierto? Voy a hacerlo
voy a provocar en el niño estrés, voy a estresarlo al niño, al fetito. Voy a provocar contracciones que van a alterar su hemodinamia útero-placentaria y esto va, en algunos casos, va a reducir la tensión de oxígeno dentro del entorno velloso de la placenta y esto va a llevar un poco de hipoxia o hipoxia intermitente al fetito. Y si nuestro fetito está bien, va a soportar este estrés y va a seguir tranquilamente. Si es que nuestro fetito tiene alguna alteración provocada, no lo sé, por hipoxia crónica, por un problema de una hipertensión, hablando de la preeclampsia, que haya generado trastornos de este intercambio útero-placentario de nutrientes y oxígeno durante largo tiempo, a partir de la semana 20, la semana 12, que es la primera oleada de la placentación, desde ahí vienen los problemas de mala perfusión útero-placentaria. Entonces, si mi bebito está afectado por eso, si el feto está afectado por uno de estos eventos, en el test estresante nuestro bebito lo que va a pasar es que se va a estresar. Se va a estresar y va a entrar en un estado en el cual él va a tener que defenderse a esta hipoxia. Y se va a ver representado en la frecuencia cardíaca que nosotros vamos a valorar en el cardiotomograma. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo voy a provocar yo el desestresante? ¿Qué es lo que voy a hacer yo con el desestresante? Voy a generar contracciones simples y sencillas. En el trabajo de parto, nosotros tenemos que el útero empieza a contraerse a una razón de 3 contracciones en 10 minutos, ¿cierto? Y para el periodo expulsivo, hasta 5 contracciones por minuto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a simular un trabajo de parto. 3 contracciones en 10 minutos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Entonces, vamos a nosotros a dar una solución endovenosa, según Williams, porque es el examen que les van a tomar ustedes sobre Williams, de oxitocina de 20 unidades, o sea, aquí la oxitocina viene en ampollas de 10 unidades, entonces yo voy a utilizar 2 ampollas de oxitocina y las voy a colocar en 1 litro de, según Williams, en Ringer, acá la usamos nosotros con cloruro de sodio simple, pero según Williams, en Ringer. Ustedes para su examen lo tienen en esa solución, ¿cierto? Y lo vamos a utilizar a razón de 6 miliunidades por minuto, que más o menos nos viene a dar acá, si nosotros usamos 20 unidades de oxitocina, más o menos lo que nos va a dar es a 4 gotas por minuto. ¿Listo? Pero ustedes apunten sus 6 miliunidades por minuto. Y estas 6 miliunidades por minuto van a ser controladas en 40 minutos. Si es que si en estos 40 minutos no he presentado contracciones 3 contracciones en 10 minutos, tengo que aumentar otros 6 miliunidades, o sea, serían 12 miliunidades por minuto. Y así voy a seguir subiendo hasta alcanzar mi 3 en 10. ¿Listo? Si hablamos de miliunidades, si voy a hablar en gotas, voy a llegar a las 40 gotas y mi paciente no tiene contracciones, el examen me quiere decir que no hemos llegado, es insatisfactorio y no lo he podido estresar al bebé. ¿Listo? Si es que he logrado en la dosis que haya llegado, ¿listo? En la dosis que yo haya llegado, completar 3 contracciones en 10 minutos, en la dosis que sea, y el bebito me empieza a presentar alteraciones de su frecuencia cardíaca, entonces yo voy a decir que es un test estresante positivo. ¿Por qué? Porque lo estoy estresando al bebito. Se acabó el test estresante, este bebito no me va para parto vaginal, lo tengo que preparar para sacarlo por vía alta, una cesárea. ¿Listo? Pero si el bebito por ahí con 3 contracciones por 10 minutos me lo tolera tranquilamente por un periodo de 40 minutos, tranquilos, no hay caídas, y lo valoro, este bebito se dice que es un test estresante negativo, ¿listo? Y que el bebito está bien y puede ser sometido a su trabajo de parto tranquilamente. Muy bien. Ahora, estas alteraciones,
si bien es cierto, lo normal es lo normal, frecuencia cardíaca normal, variabilidad normal, oscilaciones de la frecuencia cardíaca normales. Ahorita vamos a hablar de cuánto es lo normal, les voy a dar en un momento, pero aquí vamos a hablar de que cuando es anormal vamos a presentar tres tipos de alteraciones de la frecuencia cardíaca. Esta frecuencia cardíaca se va a alterar con las desaceleraciones de tipo 1 o DIPS 1, ¿listo? Que son la presencia de caídas de la frecuencia cardíaca junto al acme de la contracción y de recuperación rápida. ¿Listo? Los DIPS 2, desaceleraciones de tipo 2, y estas empieza una caída en escalera de más de 20 latidos por minuto, ¿listo? Por más de 20 segundos y que se recupera lento. Y empieza en el acme y termina casi al inicio de otra contracción. O sea, es una desaceleración lenta, pausada, larga, que se sostiene y el bebito no se recupera fácilmente. Estas desaceleraciones, si presento dos en todo un monitoreo de 20 minutos, me quiere decir que el bebito está comprometido y hay que hacer algo para ayudarlo. En este caso, si se terminó, una cesárea. Si es que no, maduramos y lo intentamos sacar en el tiempo que nos dé a nosotros la oportunidad. Si es antes de las 33, 34 semanas, maduro pulmones, 48 horas o un día. Por lo menos debe recibir una dosis y intentamos sacarlo. Mejor afuera que adentro. ¿Listo? Muy bien. Y hasta ahí. ¿Qué otra forma tenemos para nosotros ayudar a generar estas contracciones de 3 en 10? El masaje de los pezones. ¿Listo? Generamos un reflejo a nivel cerebral de liberación de oxitocina natural. Y esta va a llevar a la activación de los mecanismos de la contractibilidad, síntesis de prostaglandinas a nivel uterina, que van a llevar a las contracciones del músculo lisouterino y generándome un trabajo de parto. Generalmente los masajes del pezón son a 10 a 15 minutos, más o menos, para empezar a provocar contracciones. Y con intervalos de 10 a 15 minutos también de descanso. Se usa generalmente esto en el hospital. Nosotros lo hacemos en el momento de trabajo parto cuando nuestro paciente un poquito que las contracciones se están alejando y podemos intentarlo. Si es que se alejan demasiado, ya echamos mano de la oxitocina en otro afán, ¿ya? Pero para valorar solamente esto. Nosotros vamos a valorar este test estresante, como les dije. Si es que no hay desaceleraciones, es negativa, simple, ¿sí? Si es que no hay ninguna alteración de la frecuencia cardíaca. Si es que hay desaceleraciones y hay caídas de la frecuencia cardíaca, recuerden que 120 lo mínimo y 160 lo máximo, y si los latidos cardíacos los vemos que bajan hasta 100, hasta 90, estamos en problemas, ¿no? Algo está pasando. Entonces ahí nosotros llamamos que es positiva, siempre y cuando estas caídas sean más del 50%. ¿Listo? Cuando hay desaceleraciones tardías intermitentes, quiere decir que viene la contracción y después hay una caída de latidos, o antes de la contracción hay una caída de latidos, no me está diciendo a mí que mi trabajo de parto falso lo estaría provocando, ¿no? Algo está haciendo de que estos latidos caigan, entonces me va a dejar en la duda. ¿Listo? Y la hiperestimulación dudosa, desaceleraciones intensas, ¿no? O la frecuencia cardíaca, si nosotros damos mucha oxitocina, o sea, si se nos pasa la mano, lo que vamos a provocar es que estas contracciones sean tales de que no va a haber una buena relajación uterina, y por ende, si no hay una buena relajación uterina, porque están aumentando las contracciones por la dosis de oxitocina que le estoy dando, si no relaja este útero, no va a haber una buena perfusión uteroplacentaria. Quiere decir que la tensión de oxígeno va a bajar en las vellosidades cordiales de la placenta, y por ende nuestro bebito va a entrar en hipoxia. ¿Listo? Pero eso solamente es por culpa nuestra, ¿no? Y insatisfactorio cuando hay menos de 3 contracciones en 10 minutos, o susceptible a la interpretación, ¿no? Si nosotros, con lo que les decía, ¿no? Si llego a dar una dosis
de 40 gotas por minuto en todo el día, 10 horas de evaluar, 8 horas es evaluar el test estresante. Si es que llego a ese tiempo y no he conseguido las contracciones 3 en 10, es un estudio que es insatisfactorio, no he conseguido estresar al fetito. ¿Listo? Se suspende. En el hospital nosotros tenemos para hacerlo por una segunda vez o un segundo intento al día siguiente. ¿Listo? En Williams no lo refiere, habla como solamente una sola evaluación. Y bueno, la prueba sin esfuerzo, o sea, mi bebito no lo voy a estresar, lo único que voy a hacer es echar mano de equipos que me van a medir la presión para controlar las contracciones uterinas y un monitor de latidos cardíacos fetales externo. ¿Listo? Y este estudio, ¿qué es lo que me va a relacionar? Me va a relacionar la frecuencia cardíaca fetal con los movimientos del bebé percibidos por la mamá. O sea, durante el estudio que vamos a tener a la paciente echada, que son 20 minutos, vamos a darle un botón conectado a este equipo en el cual la paciente va a mantenerlo apretado cuando venga la contracción hasta cuando se vaya la contracción. Perdón, cuando venga el movimiento fetal, va a disparar cada vez que vea movimientos fetales. ¿Listo? Las contracciones van a ser marcadas automáticamente por el monitor de presión, que es este. ¿Ya? Ese va a controlarme la presión del músculo uterino. Y aquí el de la frecuencia cardíaca. Y los movimientos del bebito los va a medir la mamá con su botón. Es un gatillo. Cada vez que se mueva, ella va a mover, va a disparar. ¿Para qué? Para que nosotros en nuestro estudio, que es ¿listo? De 20 minutos, se mira bien, ¿no? ¿Sí? Ya, muy bien. Para que nosotros en nuestro estudio de 20 minutos podamos evaluar tanto si es que hay contracciones uterinas en esta línea, que acá me dice que no hay ninguna contracción, ¿sí? Y nuestra línea base. Miren lo que les hablaba de la línea base. Si yo trazo una regla por aquí, ¿dónde cruza más la línea? En 130 latidos por minuto más o menos, ¿cierto? ¿Sí? Justo la línea de 130 es donde están la mayor cantidad de ondas de la frecuencia cardíaca. Ya, entonces, si nosotros vemos que no hay contracciones, ¿sí? Vemos que hay aceleraciones. Vamos a hablar ahora de las aceleraciones cardíacas, que de nuestra línea basal deben pasar de 15 latidos por minuto a 25. ¿Listo? De 15 a 10 por segundo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estas aceleraciones tienen que estar relacionadas con los movimientos fetales. O sea, nosotros en el equipo vamos a evaluar estos cambios de frecuencia cardíaca positivos y debe graficarse en otra línea por aquí, que no se evidencia en esta imagen. Se va a graficar unas marcas que son los disparos del botón materno y deben estar en relación con las aceleraciones de la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Estas ondas invertidas hacia abajo son las desaceleraciones. En este es un test no estresante, un NST. En este no vamos a mirar desaceleraciones porque este es un test normal. ¿Listo? Con aceleraciones. Y este test, cuando yo digo que es un test reactivo, un test normal, ¿no? Porque estoy hablando de mi paciente y tengo que decir que tu bebé está reactivo, ¿no? Está bien. ¿Y cuándo es reactivo? Cuando tiene 2 aceleraciones o más. Con 2 aceleraciones es un test reactivo. Está bien nuestro bebito. Si solo tiene 2, le pongo en la escala de valoración del monitoreo fetal, que van a hacer una clase, supongo, de monitoreo fetal, yo debo poner la valoración de 2, que está bien, con 2 aceleraciones. Si tiene una sola aceleración, puntaje de 1, y si no tiene ni una, está en 0, y eso me va a bajar en la escala del monitoreo fetal ya a 8 puntos, y está en riesgo, porque si baja un punto más en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, si baja uno más porque tiene una desaceleración, este bebito está en una alteración fetal, un estado fetal
no tranquilizador porque está cayendo de alguna manera su estado normal. Las aceleraciones de la frecuencia cardíaca obviamente van a estar regidas por el sistema simpático y parasimpático, ¿no? El simpático va a acelerar, el parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y bueno, como les decía hace un momento, en la imagen van a estar relacionados a los movimientos. Cada vez que nuestro bebito se mueva, tiene que acelerar la frecuencia cardíaca. Eso es normal, eso es fisiológico. Por eso es que si no hay movimientos, ahora, si es que yo veo aceleraciones y no veo movimientos, bueno, tampoco no está mal, ¿no? Porque hay aceleraciones. ¿Listo? Capaz está en su estado de... está durmiendo nuestro bebito. ¿Listo? Capaz está en su sueño el bebé. Entonces tampoco tendríamos que asustarnos, sino correrlo 20 minutos más nuestro estudio. La mamá, su estudio semisentada. Acá en la imagen está sentada completamente, pero generalmente tiene que estar semisentada o echada del cúbito lateral izquierdo. ¿Listo? Estos estudios, nosotros tenemos que ver que nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca a partir de la semana 32 para arriba debe ser por encima de los 15 latidos por segundo. Eso en 2 minutos. ¿Listo? Normal, debe mantenerse ahí arriba. Y menos de 32 semanas, las aceleraciones generalmente son en 10. Son de 10 latiditos. No es mucho. Por eso que los estudios de nosotros los hacemos a partir de las 32 semanas. Para nosotros es un poco más importante a partir de las 32 semanas. ¿Por qué? Porque antes de eso nosotros no lo vamos a poder sacar al bebito, a menos que tengamos un hospital 4, ¿no? Con UCI neonatal equipado y todo. Pero en Estados Unidos, de donde viene Williams, americano, ahí pueden sacar bebitos de las 28 semanas, 26 semanas, y lo pueden sostener. Nosotros es un poco más difícil, es un sueño, ¿no? Una prueba de esfuerzo, como les decía, una prueba de esfuerzo reactiva, sin esfuerzo reactiva, un test no estresante reactivo, con 2 aceleraciones suficiente, está reactivo nuestro bebito, ¿no? Si hay o no hay movimientos no nos afecta, ¿no? Se está moviendo, está aumentando la frecuencia cardíaca normalmente. Como les dije, si no hay aceleraciones, lo extiendo 20 minutos. El error que cometen algún personal de salud no capacitado, no médico, ¿no? Porque estos estudios se hacen en centros, también en centros de salud periféricos, ¿listo? Donde no generalmente hay un ginecólogo, ¿no? Hay un médico general o una licenciada en obstetricia. Entonces lo que hacen es miran un monitoreo de 20 minutos, lo arrancan y dicen, doctor, este bebito está mal. Pero ¿hace cuánto? Hace media hora. ¿Y por qué no le dieron la oportunidad de esa media hora que no iba a buscar al médico, correr 20 minutos más? Porque capaz cuando le vuelvan a hacer monitoreo 40 minutos después, lo van a encontrar otra vez dormido. Y posiblemente van a encontrar otro monitoreo malo o otro monitoreo entre comillas malo, y la paciente va a terminar en el hospital de emergencia. Y si corremos el mismo riesgo de ver los 2 monitoreos que están malos y meter la sala de operaciones directamente, pues ya, pues una cesárea gratis, una cesárea innecesaria, ¿no? La prueba no reactiva, como les digo, no es de mal pronóstico, puede estar el bebito dormidito. Ahora, si este bebito no tiene aceleraciones de la frecuencia cardíaca por más de 90 minutos, entonces ese sí es un bebito que está mal. Habría que tomar algunas acciones, ¿no? Podríamos evaluar a la paciente si está en estado de hipoxia, aumentar oxígeno, ponerle oxígeno a la paciente del cúbito lateral izquierdo. O sea, algunas acciones que a nosotros nos ayuden a estimular al bebito, que llegue un poquito más, que perfunda un poquito más de oxígeno hacia el bebé, hacia el útero, hacia la placenta. Estimular a este bebito con sonido, ¿no? Estimulación vibratoria también, acústica. ¿Listo? Obviamente ya hablamos de la variabilidad, si es menos de 5 latidos o si las desaceleraciones, si hay presencia de desaceleraciones tardías, los tips 2 o las variables, entonces nosotros ya tenemos que pensar que este bebito está alterado. Ahí tenemos la imagen de una onda de un monitoreo fetal de una gestante de 28 semanas con una cetoacidosis diabética. ¿Listo? Donde vemos ahí un monitoreo fetal que no tiene aceleraciones, si se dan cuenta.
¿Listo? Ni una sola aceleración. Lineal, ¿no? Después volvemos a evaluarlo otra vez. Y peor todavía, no tiene ni una sola aceleración. Es más, si la ven bien la imagen, es como en dientes de sierra, ¿no? Entonces yo podría decir que ese es un patrón sinusoidal. Es más, y me preocupo y digo que este bebito está premortem. ¿Listo? Igual aquí. Hay desaceleraciones en todo lado. Esta sería la basal y desacelera. Basal, vuelve a desacelerar y se mantiene abajo. Vuelve a intentar subir y vuelve a caer, ¿no? Se recupera por periodos y vuelve a caer. Con tendencia a las desaceleraciones, este bebito está premortem, ¿no? Es un test no estresante, es un monitoreo fetal que me dice a mí que el bebito está afectado. Obviamente la paciente es una paciente diabética, está haciendo una cetoacidosis diabética. También la paciente está seguramente precoma, ¿no? Si yo encuentro un monitoreo fetal normal, ¿sí? Generalmente, según las guías, me dice que me da la seguridad a mí de que el bebito va a estar bien. Por algunas guías dicen 7 días. ¿Listo? 7 días. Si la mamá no tiene riesgos, pues si no tiene sobrepeso, si no fumaba, si no era hipertensa, si no tiene un antecedente de hipertensión anterior, si no tiene hermanas que han hecho preeclampsia, si no tiene un antecedente de RCIU, no lo sé. Si no hay factores de riesgo, ningún factor de riesgo en esta paciente y me salió un monitoreo bien, me da hasta la seguridad de 7 días, 5 o 7 días. ¿Listo? Si tengo algún factor de riesgo, cada 3 días. Hay que controlar a este bebito. Bienestar fetal, con monitoreo fetal, cada 3 días. ¿Listo? Algunas guías dicen 5 días. En Chile las manejan cada 5 días un feto normal, un monitoreo fetal. Muy bien, durante la prueba sin esfuerzo, si hay desaceleraciones, a veces, si no estoy estresándolo al bebé, a veces se va a presentar que caen los latidos, pero mientras no sean repetitivos y no sean intensos y se recuperen rápido, el bebito va a estar bien. ¿Listo? Obviamente vamos a tener que valorarlo eso apoyados a otras cosas, vamos a tener que estimularlo, despertarlo y vamos a ver que el bebito va a mejorar. ¿Listo? Como les dije, 30 segundos. Si no son unas desaceleraciones que se mantengan sostenidas en el tiempo, no nos tenemos que preocupar mucho. Listo. Aquí tenemos una contracción leve, ¿sí? Y una pequeña desaceleración, mira. Cae y vuelve a subir, ¿cierto? Pero es inmediatamente después del acme de la contracción. Recuerden que estamos evaluando a una gestante que no está en trabajo de parto. Entonces, por ende, no debo encontrar contracciones aquí, ¿cierto? Es una gestante, es un test no estresante, es una gestante que no está en trabajo de parto, o sea, no debe haber contracciones. Y vemos que sí, ha tenido una contracción, capaz una de Braxton Hicks, que no va a causarle dolor a la paciente, ni la va a sentir, o la siente tal vez la presión, pero no duele, ¿no? Entonces, su contracción viene aquí, inmediatamente elevó la contracción, llegó al acme de la contracción y empezó la caída de los latidos. Y se recupera. A eso le llamamos nosotros desaceleraciones tardías. ¿Listo? Que vienen después, inmediatamente después de la contracción uterina. Y esas son las que nos preocupan en un test estresante. O en un monitoreo fetal normal, ¿no? Si nosotros tenemos un monitoreo fetal en una paciente que está en trabajo de parto y vemos contracciones cada 3 minutos y después de cada contracción vemos una caída de los latidos, este bebito no me va a tolerar un trabajo de parto de 10 horas. Se va a agotar y se puede evitar. Entonces, tenemos que tomar decisiones. Entonces, de lo que hemos hablado, que son los movimientos fetales, la respiración, la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Las aceleraciones, todo esto vamos a juntarlos y vamos a llamar perfil biofísico, que es una manera nosotros de estudiarlo, ¿no? Y de poder entenderlo mejor o poderlo poner en números. Porque en algunos es más fácil decir en escala de 10, este bebito está en 9, está perfecto, ¿no? Entonces tenemos que ponerle una valoración. Y obviamente nos va a ayudar a precisar mejor la salud fetal.
Entonces acá se van a relacionar las aceleraciones fetales de las que hemos hablado, ¿no? La respiración fetal, que la vamos a evaluar ecográficamente, y ahora vamos a ver una imagen. Los movimientos fetales, que me he cansado de hablar de eso, hemos hablado que la mamá es la que nos va a decir, nos va a ayudar en eso, ¿sí? Y que también los podemos observar ecográficamente. Entonces vamos a mirar movimientos activos, movimientos pasivos del bebito, ecográficamente. El tono del bebé, ¿cómo vamos a valorar el tono del bebé? El bebito está generalmente flexionado dentro del útero, ¿cierto? Pero en algunos momentos, justo donde la paciente dice, ¡au! Me está doliendo, es cuando el bebito se estira. Se estira y vuelve a su estado de flexión otra vez. Ese es el tono. ¿Listo? Y el volumen del líquido amniótico, que es muy importante. El líquido amniótico es un punto que nos va a dar a nosotros la posibilidad de valorar la perfusión del bebito. ¿Sí? Cómo está perfundido nuestro bebito desde la relación útero-placentaria. En cada uno de los aspectos, 2 puntos es normal, 0 puntos es anormal. Y a eso vamos sumándolo hasta 10 puntos, ¿no? Lo vamos a valorar. Si el bebito lo voy a valorar sin estrés, o sea, estoy haciendo solamente una valoración, dos aceleraciones en 15 latidos por minuto durante 15 segundos. Eso es lo que me va a dar una puntuación de 2. Hay 2 aceleraciones, lo que hablamos hace rato, que tienen que estar bien, 2 aceleraciones. La respiración fetal la vamos a evaluar ecográficamente, y con que haya una respiración fetal en 30 segundos, perfecto, está bien, 2 puntos. Los movimientos fetales, bueno, vamos a mirar a nuestro bebito que se va a mover, esto dentro de los 30 minutos, vamos a estar estudiándolo, y a veces vamos a encontrar un bebito que está dormido, y a veces vamos a verlo en el estudio que está moviéndose, ya no vamos a tener que perder media hora esperando que se mueva, ¿no? O despertándolo, ¿no? Haciendo vibración acústica o algo para que se despierte, pero de preferencia es sin estimular, ver si se mueve nuestro bebito, ¿ya? El tono fetal, lo que les dije, 2 puntos si es que hay movimientos de estiramiento y flexión inmediata, y el volumen de líquido amniótico, que se va a valorar de 2 formas. Ecográficamente nosotros vamos a tomar una medida vertical de la imagen que nosotros encontramos intrauterina de un pozo de líquido amniótico, y en el cual, si nosotros tomamos la forma del AFI o del ILA, índice del líquido amniótico, tenemos que medir 4 pozos en 4 cuadrantes de la barriguita. O sea, nosotros vamos a agarrar la barriguita, vamos a dividirla en 4 y vamos a tomar un pozo en cada cuadradito. O si no, vamos a tomar el bolsillo más grande o el pozo máximo, que vamos a tomar el que encontremos. Si encontramos un pozo amplio, más de 2 centímetros, bien, menos de 2 centímetros, el bebé está en oligomeros. ¿Listo? Puntuación en 0, obviamente, ¿no? 0, 1 aceleraciones, menos de 30 segundos de respiración, o sea, una respiración corta, menos de 3 movimientos moderados, y si no hay, y 0 le vamos a poner si es que no hay movimientos de flexión o extensión. Y, obviamente, 0 vamos a poner en el líquido, lo que les dije, con menos de 2 centímetros de bolsillo de líquido amniótico. Vamos a valorar, ahí está la valoración, la van a leer después para que la entiendan. 10, obviamente, es un bebito que está perfecto. A partir de 6, ya me voy a pensar, mi bebito se está complicando por alguna razón, ¿no? Está afectado, está en hipoxia nuestro bebito, no tiene una buena perfusión. Ahí vemos cómo valoro la respiración fetal. El Doppler es una herramienta en la cual me va a mirar el movimiento o el flujo. El flujo va a valorar el flujo que llega hacia el transductor, y lo va a plasmar en la imagen en rojo si es que el flujo está viniendo hacia el transductor, o en azul si se está alejando del transductor. ¿Listo? Y en este caso estamos observando cómo ingresa el líquido amniótico por la nariz y por la boca en un movimiento respiratorio. Entonces puedo decir, el bebito está respirando, ¿cierto? Hay un perfil biofísico modificado, habla del NST, de la prueba sin estrés, ¿no? Que vamos a realizar, que le hacemos a todo bebé, y también con el líquido amniótico, con el índice de líquido amniótico. Tenemos que relacionar nada más, si es que no hay ninguna alteración en nuestro monitoreo fetal, le sumamos que no haya disminuciones del líquido amniótico, este bebito está perfecto. Aquí vemos, este es un pozo vertical, ¿no? De líquido amniótico. Si yo quisiera medir de una de las formas el pozo máximo, si escogemos cualquiera de las 4,
decimos que están por encima de 2, o sea, quiere decir que el pozo máximo está normal, más de 2, bebito está bien. Y como he medido 4 pozos en este estudio, entonces el ILA me da a 12, entonces está dentro de lo normal. Para yo decir que el líquido amniótico está normal, tiene que estar por encima de 5 centímetros verticales, la suma de todos estos más de 5, ¿listo? Entre 5 y 8 está bajo, disminuido, pero no es oligo. Entre 8 y 18 está normal. Entre 18 y 25 está aumentado, pero no es por hidráuneos. Y a partir de 25 centímetros de líquido de esta sumatoria, estamos hablando de un polihidráuneos. ¿Listo? Aquí, o más de lo mismo, ya sabemos que el líquido amniótico se forma por una perfusión fetal, útero-placentaria. Si no está bien nuestra perfusión útero-placentaria desde la implantación, desde la primera oleada de la placentación, va a haber alteraciones de nuestro fetito, no se va a perfundir de mejor forma, va a haber disminución del flujo renal, por ende menos orina y por ende menos cantidad de líquido amniótico. ¿Listo? Y esto me va a llevar a muchas patologías porque la deficiencia o la disminución del líquido amniótico me va a condicionar en el bebé una hipoplasia pulmonar. ¿Listo? Si no tenemos líquido amniótico, no maduran los pulmoncitos bien. Entonces, tenemos que valorarlo así. El AFI, como les dije, AFI o ILA, más de 5 centímetros, menos de 5 centímetros, anormal, como les dije. Y el pozo máximo, menos de 2, anormal. Por encima de eso, está bien hasta los 8 centímetros en el pozo máximo y en el AFI hasta los 25 centímetros. Y el Doppler, bueno, el Doppler es una herramienta de la ecografía que nos va a permitir a nosotros valorar la perfusión cerebral y la perfusión uteroplacentaria de nuestro bebé. Con lo cual nosotros vamos a decir, mi monitoreo fetal me salió bien o me salió medio raro, entonces le voy a adicionar el Doppler para yo saber cómo está el bebito reaccionando a los estados hipóxicos que debe estar teniendo. ¿Listo? Si me da tiempo a mí para poder madurarlo o debo hacer otra cosa. Entonces voy a valorar la arteria umbilical, que es la comunicación fetoplacentaria, la arteria cerebral media, que nosotros valoramos la hipoxia a nivel de la arteria cerebral media porque es la que nos va a presentar la más estudiada y nos va a decirnos si están hipoxias. Y el ductus venoso de Arancio. Cuando hay una alteración del ductus venoso de Arancio, estamos hablando casi de una patología que está llevando a muerte al bebito. Muy bien, arteria umbilical. A ustedes ahorita, con que se acuerden de que en la arteria umbilical yo debo ver diástole. O sea, es un vaso en el cual yo debo ver baja resistencia. ¿Listo? Y si dice baja resistencia, la diástole debe ser amplia, ¿cierto? Porque la diástole es la relajación, ¿no? Y debe haber un flujo amplio. Me está permitiendo que haya flujo. Pero si la resistencia está elevada, eso quiere decir que hay un problema. El vaso está aumentando su resistencia porque la placenta seguramente no me está permitiendo el retorno a la sangre por alguna alteración de su placentación. ¿Listo? Entonces la resistencia de este vaso está elevada y por ende está alterada la perfusión uteroplacentaria y la perfusión al bebito está alterada. ¿Listo? Entonces, para que se graben más o menos, esta perfusión, si está por encima del percentil 95, está normal. O sea, si hay una resistencia elevada, está anormal. ¿Y cuál es una onda normal? Esto es la diástole. El pico es la sístole. Entonces, si yo veo una diástole amplia, miren esta diástole amplia, está bien. Una diástole corta, miren, una diástole corta está mal. Mucho más corta, premortem. Estas son premortem. ¿Listo? Porque la resistencia está invirtiendo ya la presión del vaso, entonces ya no está yendo hacia el placenta, está retornando la sangre hacia el fetito. Entonces el fetito está sufriendo. ¿Ya? Más o menos. El conducto venoso, lo que vamos a evaluar nosotros, igual, resistencias van a ver la onda A, que es la que nos importa a nosotros. Esta es la onda A, que nos va a graficar lo que es la diástole. ¿Sí? La diástole, lo importante, ustedes tienen que grabarse la diástole. Si ustedes ven la diástole alterada, hay problemas. ¿Listo? Entonces la onda A me refleja la diástole del ducto venoso y está bien. Esta está bien, pero aquí está invertida. Premortem. Nuestro bebito está mal. Tiene un problema hipóxico de larga data.
igual acá, está disminuida, muy cortita, ¿sí? Y la arteria cerebral media es una arteria que tiene resistencia elevada, ¿listo? Una sístole alta y una diástole corta, ¿listo? Entonces, si es una sístole amplia y una diástole corta, cuando se altera va a ser al revés, la diástole se va a ampliar, la sístole se va a cortar y es una onda achatada, va a parecer un umbilical, ¿listo? Y eso nos dice a nosotros ¿qué? Nos dice que la placenta está teniendo problemas de perfusión, está aumentada, se ha fibrosado, se ha calcificado muy rápido, se ha envejecido, es una insuficiencia placentaria, ¿cierto? Entonces la sangre del bebito está tratando de retornar hacia la placenta, está aumentando su resistencia porque no está pasando. Entonces no hay buen retorno de sangre. ¿Y qué es lo que pasa? Se está quedando la sangre que está poco oxigenada. Y cuando hay baja tensión de oxígeno a nivel del bebito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intentar aprovechar el oxígeno que tiene en sus vasos. Y para esto va a provocar a nivel cerebral una vasodilatación. ¿Para qué? Para que lo poco de sangre que está entrando entre más. ¿Cierto? Porque si le aumenta la resistencia, la sangre va a entrar menos sangre. Más rápido, pero menos sangre. ¿Sí? Pero el cerebro de este bebito que está sufriendo va a empezar a vasodilatarse. Y por ende la onda va a cambiar. ¿Y qué me dice a mí? Ese es un signo de redistribución cerebral. Nuestro bebito está sufriendo y si lo relaciono con la arteria umbilical, voy a decir mi bebito está mal, debo sacarlo. Mejor afuera que adentro. Las arterias uterinas, más que todo para valorar a la mamá, el Doppler voy a utilizar en ellas. Voy a ver también una diástole que está amplia, ¿sí? Una sístole medianamente alta, y que si esta diástole igual, si la diástole está disminuida, quiere decir que no hay una buena relajación. Entonces, ¿qué me va a decir a mí? Los vasos están aumentando su resistencia, va a disminuir la perfusión del bebito, ¿sí? Y si esto pasó dentro de la semana 20, a comienzos de la semana 20, mi bebito va a tener baja perfusión sanguínea, baja de nutrientes y va a poder hacer un RCU, un retardo de su crecimiento, porque no tiene nutrientes, no tiene oxígeno, va a sufrir desde la semana 20. Y estos bebitos normalmente llegan chiquitos al término del embarazo. Algunos se ovitan, algunos no, cuando es temprano, pero cuando es tardío, a partir de la semana 30, 28, 30 para adelante, y se presenta esta alteración, los bebitos no saben cómo tolerarla y mayormente se ovitan. ¿Listo? Un RCU tardío es un poco más peligroso que el RCU temprano. Y esto porque las arterias uterinas en su implantación, algo pasó, salió mal la implantación de la placenta y se aumentó la resistencia, se cerraron, aumentó la resistencia. Y no solo para nuestro bebito, sino para la mamá, porque también si yo cierro el caño aquí, voy a disminuir el ingreso de sangre para el bebito, pero estoy aumentando la presión de la mamá. ¿Y esto qué me va a llevar? Una preeclampsia. ¿Listo? Muy bien. Eso es todo. Si hay alguna pregunta.